Diablo. Y quizás el peor de los tres, el que es la esencia del terror, el Señor Diablo. Tirael. Diablo era el más joven de los males primordiales, pero lo encontré el más peligroso, porque su poder sobre el terror lo dejó incapaz de sentir miedo. Aunque había poseído y corrompido fácilmente a muchos humanos, la esencia de Diablo finalmente quedó atrapada en una piedra del alma, desterrada al abismo insondable hace 20 años. Deckard Cain. Como ocurre con todos los grandes males, Diablo se generó a partir de una de las 7 cabezas del gran dragón Tatamet. Su dominio en los infiernos ardientes era el reino del terror. Bajo el mando de Diablo, Bloodborne solidificó el gobierno de Diablo en el infierno. Como todos los demonios, Diablo participó en el conflicto eterno. Sin embargo, los males primordiales rara vez trabajaban juntos, aunque cuando lo hacían, él servía como presagio de su ira. Un ejemplo de estos raros casos de cooperación fue la quinta batalla de las Puertas de Diamante, y justo cuando parecía que los principales demonios ganarían el gran conflicto, se enfrentaron entre sí, peleando por el botín que aún tenían que ganar. Con esta discordia en las filas del infierno, el cielo pudo hacer retroceder a las fuerzas del infierno. La guerra del pecado. Todos ustedes están engañados, mis hermanos. Una nueva era ya ha comenzado. No pueden sentirlos, criaturas feas, nacidas en la sombra. Sienten terror, odio y el deseo de destruir. Sí, pero aún no son nuestros. Muy pronto nos abrirán su mundo. Una invitación que no podemos rechazar. Diablo. El conflicto eterno se detuvo con la desaparición de la piedra del mundo. Sin embargo, debido a las acciones de Viscere, los poderes del infierno se enteraron de la existencia de Santuario y sus habitantes, criaturas que habían nacido de la unión de ángeles y demonios. Diablo informó a sus hermanos de la existencia de este nuevo mundo. Sintiendo el poder latente dentro de la humanidad y razonando que podría cambiarse para satisfacer sus propios fines, los males primordiales comenzaron una campaña para inclinar a la humanidad hacia su lado. Con este fin, fundaron el Triuno, una religión aparentemente benévola que en realidad era una fachada para sus verdaderos motivos. Cada uno de los males asumió un alter ego para la adoración y, en el caso de Diablo, era conocido como Dialon, el espíritu de la determinación, representado por un carnero en la iconografía Triuno. Se decía que Dialon traía un propósito a la humanidad, llevaba las tabletas del orden. Sin embargo, los esfuerzos del Triuno para atrapar a la humanidad se vieron obstaculizados por el ángel rebelde Inarius, quien fundó la Catedral de la Luz. Así comenzó la guerra del pecado. El Triuno fue aniquilado y Diablo se enfrentó directamente a Inarius. Diablo se complació al sentir el miedo del ángel. Menos gratificante fue Inarius viendo a través de su farsa, que el Nepalem Uldician se había convertido en una amenaza para los planes de los males. Diablo ofreció una alianza, una propuesta que dejó a Inarius horrorizado. Sin embargo, como señaló Diablo, esta no sería la primera vez que Inarius se habría asociado con demonios. Inarius estuvo de acuerdo, y Malik, un sirviente de Diablo a través del Triuno, entró al servicio del ángel. Diablo más tarde entró en contacto con el mismo Uldician, después de que el Nepalem casi se ahogara. Ofreció a Uldician su propia lealtad, señalando el pensamiento dogmático de Inarius y el cielo, del pecado que consideraban inherente a Santuario. Uldician luchó contra el demonio y pudo convertir el agua en un espejo de hielo cuando Diablo se levantó para enfrentarlo. En un instante, Diablo fue sometido a su propio terror innato, ya que los miedos que había estado inculcando a Uldician se transformaron en los suyos propios. Aullando, Diablo huyó. Al final, el conflicto terminó con el cielo y el infierno, acordando respetar la neutralidad de Santuario en el gran conflicto. Diablo y sus hermanos habían mantenido en secreto la existencia de Santuario de los males menores, y eso había abierto una brecha entre ellos. Que continuaran interesados en el potencial del hombre después de la guerra del pecado tampoco les sentó bien y los males menores se rebelaron. Meros días antes del final de la rebelión, Isilech desafió a Diablo. La ira del Señor del Terror dejó a Isilech permanentemente deformada, pero la voluntad de Isilech perduró. El conflicto terminó con el triunfo de los males menores, y Diablo y sus hermanos fueron desterrados al santuario en lo que se conoció como el exilio oscuro. En verdad,
Este era un plan por parte de los primordiales para corromper la piedra del mundo y corromper a la humanidad. Si bien Diablo y sus hermanos fueron libres de causar estragos durante algunas décadas, el arcángel Tirael descubrió su presencia y formó los Horadrim para encontrar y capturar a los tres hermanos. Con el tiempo, tanto Baal como Diablo viajaron hacia el oeste a través de los mares gemelos hasta los desiertos de Aranoch. Diablo más tarde cruzó a Kandura sembrando el terror y la anarquía a su paso. Más de una década después de que comenzara su cacería, los Horadrim finalmente se enfrentaron a Diablo junto con un ejército demoníaco. Diablo fue encarcelado dentro de una piedra de alma, que estaba escondida en un sistema de cuevas laberínticas cerca del río Talsande. Tirael, apareciendo ante los Horadrim por última vez, los elogió por su victoria, pero declaró que el sitio de Diablo tendría que ser protegido para siempre. Los Horadrim restantes construyeron un pequeño monasterio y una serie de catacumbas dentro de las cuevas. El oscurecimiento de Tristram. Más de 2 siglos después de su encarcelamiento, la oportunidad de liberación de Diablo llegó en la forma del rey Leoric, quien se apropió de la catedral y la ciudad cercana de Tristram como su sede de poder. Sintiendo que la libertad estaba a su alcance, Diablo entró en las pesadillas del arzobispo Lazarus, un sirviente de Leoric, y lo atrajo hacia el oscuro laberinto subterráneo debajo de la catedral. Aterrorizado, Lazarus corrió por los pasillos abandonados hasta que, por fin, llegó a la cámara de la piedra del alma de Diablo. Como ya no estaba al mando de su cuerpo o espíritu, levantó la piedra sobre su cabeza y pronunció palabras olvidadas hace mucho tiempo en el reino de los mortales. Su voluntad destruida, Lázaro destrozó la piedra del alma en el suelo. Diablo una vez más vino al mundo del hombre. Le habló a Lázaro de la existencia del cielo y el infierno y del conflicto eterno que se libró entre ellos, del exilio oscuro, de Mefisto y Baal y de su intención de liberarlos de sus prisiones en el lejano oriente. Lázaro eventualmente llegó a ser el sirviente de Diablo. Mientras el señor del terror intentaba fortalecer su control sobre el rey enloquecido, descubrió que el espíritu persistente de Leoric todavía luchaba con él. Aunque el control que Diablo tenía sobre Leoric era formidable, el demonio sabía que en su estado debilitado nunca podría tomar posesión completa de su alma mientras quedara un atisbo de su voluntad. El señor de los demonios buscó un anfitrión fresco e inocente sobre el cual construir su terror. El demonio renunció a su control sobre Leoric y comenzó a buscar por todo Canturas el recipiente perfecto para actuar como su foco, y encontró esa alma fácilmente a su alcance. Impulsado por su oscuro maestro, Lázaro secuestró a Albrecht, el hijo de Leoric, y arrastró al aterrorizado joven hacia la oscuridad del laberinto. Inundando la mente indefensa del niño con la esencia del terror puro, Diablo fácilmente tomó posesión del príncipe. El reino del terror. Tristram se quedó sin un ejército o un rey, y los demonios que Diablo había engendrado trajeron más dolor a la ciudad. En las profundidades de los cimientos del monasterio en ruinas, Diablo se atiborraba de los miedos de los mortales por encima de él. Se hundió lentamente en las sombras acogedoras y comenzó a aprovechar su poder agotado, sabiendo que el momento de su victoria estaba cerca. Sin embargo, el terror de Diablo no pasó desapercibido. Un trío de héroes, Aden, Moreina y Hasred, descendió al laberinto para enfrentarse al mal que se había apoderado de Tristram. Al llegar a lo que Aden describió más tarde como el umbral del infierno mismo, el trío se enfrentó a Diablo. La batalla que siguió fue desesperada, ya que Diablo no solo luchó contra los héroes físicamente, sino también mentalmente, ya que Aden se vio obligado a luchar contra sus propios miedos. Sin embargo, impulsado por la desaparición de su hermano, Albrecht, Aden y sus compañeros lucharon, desgastando al demonio. En última instancia, el propio Aden dio el golpe mortal. Sin embargo, mientras observaba disolverse la forma de Diablo, Aden vio horrorizado que el cuerpo de Albrecht yacía frente a él. Para empeorar las cosas, como Lazarus había roto la piedra del alma de Diablo, no podía contener al demonio indefinidamente. Creyendo que podía contener la esencia de Diablo, Aden hundió la piedra del alma en su frente. La sangre llenó su visión. Los susurros de los condenados resonaron en sus oídos y Aden pudo sentir al mismo Diablo abriéndose camino hacia arriba desde los oscuros rincones de su alma. Pero lo había hecho. Diablo había sido contenido.
El renacer del terror. En la ciudad de Travincal, se descubrió que Mefisto ya había logrado corromper la fe de la Iglesia de la Luz. Diablo usó sus poderes de miedo para hacer que los defensores no corrompidos huyeran o se enfrentaran entre sí. Independientemente, se encontró la piedra del alma de Mefisto, y el Señor del Odio rápidamente tomó posesión de Kehegen Sankekur. Después de siglos, los males primordiales se reunieron. Dentro de una cámara, los primordiales idearon una estrategia final para retomar los infiernos abrasadores, reclamar venganza contra aquellos que se habían vuelto contra ellos y usar sus piedras de alma corruptas para corromper la piedra del mundo, esclavizando así a la humanidad a su voluntad. La puerta infernal se abrió y Diablo tomó control total sobre el cuerpo del nuevo huésped, asumiendo su verdadera forma, y entró al infierno, listo para reunir a las legiones del infierno a favor de la causa de los males primarios. No sucedió, sin embargo, que un grupo de héroes que habían perseguido al huésped desde Canduras, entraran en el infierno mismo en su persecución del Señor del Terror. Dentro del Santuario del Caos, se desarrolló una batalla final y Diablo fue vencido. Tomando la piedra del alma de Diablo, que una vez más contenía la esencia del demonio, la destruyeron sobre el yunque de la aniquilación, supuestamente desterrando su alma al abismo negro. A través de sus acciones, los héroes habían obtenido para siempre el control de Diablo sobre el santuario. Si quieres saber más de la historia de Diablo, suscríbete al canal y síguenos en redes sociales.